Jorge, me gustaría que en tus palabras pudieras definir el modelo de terapia breve centrada en soluciones. Yo creo que la terapia breve centrada en soluciones es un enfoque terapéutico que se posiciona en el campo de la psicoterapia con una serie de principios y con un conjunto de supuestos que van a conformar una ética muy singular y muy particular. Es una ética que desafía el hábito de la patologización que ha abarcado casi todo el terreno de la psicoterapia. Desafía el hábito de la patologización y el discurso del déficit. Entonces, el enfoque centrado en soluciones particularmente nos aproxima de un modo muy singular hacia las personas, confiando en que en principio trabajamos con personas y no con problemas. Y que al trabajar con personas lo que hay que valorar es todo lo que las personas traen a la consulta, confiando en que están trayendo algo útil. De que son personas, como todas, que están deseando algo y que eso que están deseando o que para eso que están deseando ya han venido desarrollando sus propias acciones, ya han venido creando sus propios conocimientos, ya han venido desarrollando sus propias habilidades y potencialidades para obtener eso, y el trabajo del terapeuta está en empezar a reconocer todo eso, en privilegiar el conocimiento que se va co-creando y permitir que sea ese conocimiento el que vaya conformando la conversación. Una conversación que está mediada por el lenguaje, considerando que el lenguaje es un instrumento epistemológico. Que el lenguaje no solamente sirve para informar, sino que el lenguaje sirve también, además de para conocer, para conformar y para constituir el universo, a través de historias, a través de relatos, que se convertirán en un elemento central y muy importante, porque es a partir de las historias que las personas van a ir conformando su propia identidad, y esa identidad es la que les va a permitir empezar a crear posibilidades para el futuro y poder acercarse a eso que está deseando. En ese sentido, la terapia permanentemente está siendo determinada por la persona. El terapeuta es una suerte de acompañante que va co-creando con la persona todo lo necesario para que la persona pueda acercarse a eso que está deseando. El lenguaje en este modelo es importantísimo. ¿Por qué? Por la función epistemológica que tiene el lenguaje. Si una función tiene el lenguaje, es la de crear conocimiento. Y nosotros confiamos que el lenguaje es central y determinante en el desarrollo de nuestras conversaciones. En la medida que uno pueda reconocer que la conversación a través del lenguaje constituye conocimiento, no solo informa, porque tenemos una visión del lenguaje como un instrumento de mera traspaso e intercambio de comunicación y de información, pero no, el lenguaje tiene un carácter constitutivo. El lenguaje constituye conocimiento. Cuando uno va constituyendo conocimiento, uno va constituyendo relatos, uno va constituyendo historias, y esas historias que uno va generando son determinantes en el desarrollo de la identidad, en el desarrollo de nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación también con el mundo. De ahí que el lenguaje sea central. Sí, hablamos que dentro de la relación terapéutica el lenguaje va a construir historias Ajá. En donde uno se puede mover. Y me gustaba cómo planteas desde una primera pregunta, ¿no? Desde qué les ha pasado hoy, Ajá. Ya desarrollamos, abrimos la puerta para crear una historia que pueda ser favorable hacia el lugar preferido, a donde quisiera ir el paciente o la pareja que está en consulta, o puede ser una historia que nos atrape, una historia del problema que nos atrape, nos estanque también al mismo terapeuta, ¿no? Yo creo que a veces la pregunta con la que abrimos, ¿no? Es tan importante que termina atrapando al propio terapeuta, queriendo salir hacia buscar posibilidades, pero queda atrapado desde las historias que construye. Exacto. Sí. ¿Cuál es la posición del terapeuta con respecto a la posición que en otros modelos? En principio, lo que empezamos por reconocer es que las pautas que generamos en una conversación y en un intercambio para construir soluciones son pautas totalmente distintas a las pautas que utiliza y genera una conversación sobre el problema. Las pautas que intentamos generar para poder construir soluciones son pautas que intentan indagar en principio qué es lo que la persona está deseando. ¿Ok?
Al descubrir qué es lo que la persona está deseando, nos interesamos por reconocer si hay algo de lo que están deseando que ya viene sucediendo. Eso te permite reconocer que las personas siempre están dispuestas al cambio. Las personas no llegan a la consulta no habiendo generado ningún cambio. De ahí que para nosotros sea muy importante reconocer que el objetivo y el propósito de la terapia no es el cambio, es darle una dirección al cambio que las personas ya traen a la consulta. Y cuando empiezas por indagar y reconocer estas pautas, yo creo que las historias permiten que la persona reconozca que puede tener el control. Generalmente las historias que están asociadas al problema generan la sensación de que el control de la vida, la responsabilidad de la vida no está en manos de la persona, está en manos del terapeuta. Entonces, estas conversaciones y estas indagaciones lo que intentan es devolverle a la persona la responsabilidad de su propia vida. Les permite a las personas hacerse cargo por lo que tienen que desarrollar de aquello que ha constituido la conversación en la consulta. De ahí que nuevamente sea determinante la cuestión anterior, la cuestión del lenguaje. ¿De qué estás conversando? ¿Qué están generando tus conversaciones? Posibilidades, están visibilizando recursos, están confiando que la persona realmente cuenta con la capacidad para poder desarrollarlas y qué conocimiento se va a llevar la persona al término de la sesión. Una de las preocupaciones que tienen o inquietudes que tienen los que recién estudian el modelo, lo veíamos en el seminario, es cómo me enfrento, cómo manejo, de pronto lo pongo entre comillas, la oposición, porque decíamos que no es que la gente diga no ha habido cambios, o sea, exacto. No que no haya habido, sino que tú le dices en una escala en donde estás y no sale tan como lo hemos leído de pronto. Lo que te dice no ha habido cambios, ¿cuál es la posición que debe de tomar el terapeuta frente a esta respuesta? Yo creo que hay que desconfiar cuando la gente dice no sé, porque la gente sabe. Solo que la gente no sabe que sabe. Y creo que para eso viene terapia. Porque inclusive te lo dice cuando estás planteando este futuro, ¿no? Después te ves y dices, no sé, ¿no? Te plantea lo negativo. Exacto. Cuando la gente dice no sé, lo primero que hay que reconocer es que hay que tener algo de paciencia. Que probablemente la persona necesita de algo más de tiempo y probablemente necesita una pregunta que se acomode más a su situación para poder descubrir que la persona sí sabe. Imaginemos que lo sabes. Supongamos que sabes algo. Imaginemos que hoy por hoy logras irte de aquí con ese conocimiento que necesitas. ¿Qué supones? Yo creo que siempre hay una salida. Y la salida nos las ofrecen las preguntas. Una pregunta que no descubre una respuesta probablemente sea la pregunta equivocada. Y hay que estar siendo siempre informados por nuestro conocimiento, nuestros principios y la ética de trabajo para saber si esa pregunta que estoy haciendo en ese momento es la que corresponde al marco de referencia de la persona. Yo creo que hay que desconfiar del hecho de que las personas no saben, porque todas las personas somos creativas. Todo el tiempo las personas estamos tomando decisiones de diseño. Para salir de casa tengo que tomar la decisión de cómo vestirme. Para llegar al trabajo tengo que tomar la decisión de qué ruta tomar. Transporte público, un taxi, me voy en mi auto, me voy en bicicleta. Para comer uno está diseñando un menú, uno está diseñando un programa nutricional y todo el tiempo estamos tomando ese tipo de determinaciones. De allí que pensar que realmente las personas no saben hacia dónde dirigirse sea solo una falsa ilusión. Hablábamos de lo importante que es el terapeuta no desesperar y confiar en las historias, ¿no? Porque exacto. De pronto a lo mejor lo que te puede decir el paciente pudiera estar algunas cosas como inalcanzables, ¿no? Escuchamos mucho eso. ¿Y qué pasa si eso no puede ser posible? La importancia de confiar en las historias, ¿no? De ampliar historias. Exacto. De saber que en los detalles está la magia, ¿no? Los detalles en las historias pueden posibilitar el desarrollo de soluciones ya conocidas o soluciones novedosas, pero siempre hay que estar atento a las historias porque son las historias las que te van a permitir a ti como terapeuta seguir adelante en la conversación con una pregunta que tenga en ese momento un sentido generador. De hacer el terapeuta su propia lectura, de no querer buscar sacar la historia preferida del terapeuta, ¿no? Porque puede uno desesperar de pronto cuando escucha, no, por ahí no es,
y quererlo conducir, pero me gustó esta parte, esta postura de confía en las historias, no importa que lo que está diciendo pudiera ser descabellado, lo es para nosotros desde nuestra perspectiva, pero no del otro lado. Cuando el terapeuta deja de confiar en la persona, pasa el terapeuta a convertirse en el protagonista y pasa a ser el terapeuta el que se tiene que ver en la necesidad de lucir con un conocimiento experto, con un consejo, con una motivación, cuando en realidad siempre el protagonista en cada conversación tiene que ser el consultante. Coincido con eso. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, cuando un paciente sale hablando maravillas de ti, como terapeuta, y no en la parte reflexiva de lo que acaba de descubrir, algo no anda bien, ¿no? O sea, el paciente puede salir hablando, recomendarte, decir que eres un gran terapeuta, pero me parece que debe de estar centrado, ocupado en lo que le has ayudado a reflexionar de sí mismo. Cuando sale diciendo Jorge es maravilloso, algo no anda bien en esta interacción, ¿no? Me gustó un concepto que usaste. Esto es terapia forzada en soluciones. Esto no es terapia centrada en soluciones. Cuando una práctica de terapia centrada en soluciones se convierte en forzada y no centrada. Cuando hay un mal entendimiento acerca de lo que supone construir soluciones. Estar enfocado en soluciones no significa, ok, Víctor, ¿cuál es la solución entonces? Ok, Víctor, entonces, ¿qué harías? Ok, Víctor, entonces ya, ¿qué tienes que hacer? Ok, Víctor, entonces, ¿cómo vas a solucionar esto? Esas son preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con una indagación que está enfocada en soluciones. Lo que hay que invitar siempre a las personas no vienen con una certeza, y hacer preguntas del tipo, ¿qué harías? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es la solución? Están esperando certezas, cuando en realidad lo que hay que abrazar en una relación terapéutica y en una conversación es la incertidumbre. Y preguntas del tipo, supongamos, imaginemos, son preguntas que más bien invitan a imaginar e invitan a crear. Una terapia empieza a esforzarse o a forzar las soluciones cuando las preguntas son preguntas sin sentido como esas, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Qué harías? Y que además te arriesgas a que el paciente te diga, no sé, a eso he venido, ¿no? Exacto. Porque además tiene que ver con la expectativa que tiene el propio paciente de que tú le des la respuesta, ¿no? O sea, de hecho, él viene con esta postura creyendo que tú tienes la respuesta. Y cuando haces esa pregunta, te metes en un callejón en donde te vas a topar. La conversación debe ser siempre una invitación a imaginar, una invitación a crear, usando tu propia creatividad e instalando algo que es muy importante, que es la confianza creativa. La capacidad que tú tengas como terapeuta de confiar en las posibilidades que tienes, de co-crear con la persona, y al estar conformando eso, la persona se vea conformada también por tu capacidad de creación y diga, wow, yo puedo crear, yo puedo imaginar, yo puedo empezar a pensar en realidades alternativas. Cuando ocurre eso, se instala algo que es muy importante, y para mí es la confianza creativa. Tú empiezas a creer en tu trabajo y la persona empieza a creer en las posibilidades de tomar responsabilidad y control sobre su propia vida. ¿La terapia centrada en soluciones tiene alguna limitante? La mayoría, luego como pregunta, claro. Sí. La mayoría dice, bueno, yo me dedico a niños, yo trabajo con adolescentes, yo trabajo con ciertos tipos de problemas. Recién estuviste dando una charla en un hospital psiquiátrico, es decir, ¿puede ser adaptada a cualquier área? Yo creo que la gran limitación para poder desarrollar este enfoque está en la manera como observas los fenómenos de la vida. Si estás enfocado en los problemas y efectivamente vas a empezar a tomar decisiones y determinaciones basadas en un problema, difícilmente te vas a poder mover con esto. Esto exige otro desarrollo. Esto exige pensar más que en el problema, en la persona. ¿No? Un amigo mío psiquiatra me decía, en cuanto aparece el diagnóstico, desaparece la persona. Si uno está dispuesto a incorporar esta idea de que trabajamos con personas, yo creo que no hay limitaciones en el sentido de con quién trabajas y con quién no. Si te aproximas a mirar la realidad de esa persona desde la persona y no desde el problema. Si empiezas a mirar esa realidad desde el problema, difícilmente te vas a poder mover para construir soluciones. Entonces, yo siempre señalo que los problemas no son los consultantes, ni los terapeutas, ni la técnica, ni las habilidades. Muchas veces lo que se interpone entre un consultante y tú como terapeuta son tus ideas. Entonces, no es que tengas que cambiar tú, no es que tengas que
No, sobre lo que probablemente haya que reflexionar son sobre las ideas que te están informando. Estoy siendo consecuente con los supuestos y los principios de mi enfoque terapéutico, estoy siendo consecuente con la ética que determina estas prácticas. Yo creo que esa es una pregunta central. Cuando hayamos dificultades o limitaciones más que ver con la persona o el terapeuta, eso tiene que ver con las ideas. Si estoy observando el problema más allá de ver soluciones positivas. Si estoy haciendo preguntas de proyección al futuro, pero estoy pensando, no, la patología que tiene esta persona no le va a permitir, entonces el trabajo se desvirtúa completamente. Por último, Jorge, ¿qué características debería de tener el terapeuta o estos estudiantes que se están inclinando por el modelo? ¿Qué características como persona, como terapeuta, deberíamos de desarrollar habilidades como habilidades? Yo creo que es interesante lo que señalas, porque lo que hay que desarrollar son habilidades, y las habilidades se aprenden, se entrenan, se descubren, se desarrollan. Yo creo que una habilidad muy importante, el primer desafío está en incorporar los principios, ¿no? En la medida que uno vaya incorporando los principios, los haga suyo, en la medida que se apropie, va a ser mucho más sencilla y útil la aproximación que tenga el enfoque. Lo demás tiene que ver con el desarrollo de habilidades de escuchar, de poder seleccionar en lo que escucha algo que le permita seguir adelante con una pregunta. Entonces, escuchar, crear y devolver una pregunta me parece que son habilidades bastante importantes, pero repito, más allá de la técnica y de las herramientas, el desafío está en incorporar estos principios, en reflexionarlos, en cuestionarlos también, en ver cómo se materializan, en ver cómo se incorporan y sobre todo en ver cómo hace sentido. Cuando se logra eso, yo creo que ya lo que viene puede resultar siendo más sencillo. Me gusta la idea que hemos estado diciendo una y otra vez, el tema de que estas ideas no son unas ideas que se concentran únicamente o se limitan únicamente a un consultorio, sino que es una forma de vida, una forma de ver, es una filosofía de conducirnos, ¿no? En la medida en la que hagamos esto, será mucho más sencillo dentro de la psicoterapia. Sí. Jorge, ha sido un placer tenerte de visita en Tampico y esperemos que nos vuelvas a visitar muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.